¿Por qué? Porque hay cosas religiosas a través de la reencarnación. Hay muchas religiones que no aceptan la reencarnación. Entonces, si ustedes son parte de esa regresión, o perdón, de esa religión, ya entrarían a una regresión con esa desconfianza de que la reencarnación no existe, por ejemplo. Hola, hola almas bonitas, espero se encuentren muy bien. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola Marcela, hola almas bonitas, bienvenidos otra vez a otro podcast aquí en nuestro sofá. Y ahora vamos a hablar de la primera fase de las regresiones. Bueno, como dijo Fede, vamos a hablar de esa primera fase de las regresiones, pero antes de eso, los vamos a invitar nuevamente a que nos visiten en nuestra página de Instagram, terapia.amar.me, porque ahí es donde estamos creando una interacción muy interesante y donde se dan esas preguntas que en el transcurso de estos video podcasts vamos a ir contestando. Y para que se suscriban a este canal y nos acompañen acá en estas conversaciones muy interesantes en nuestro sofá. Entonces dijimos que íbamos a hablar de esa primera fase de las regresiones. A ver, contémosle cuál es la primera fase de las regresiones. Bueno, la primera fase sería la entrevista. En el podcast anterior habíamos hablado que este método usa una entrevista y es por lo general una entrevista larga, porque este método ve la importancia de que el terapeuta conecte con la persona que se va a hacer la regresión y que la persona que se va a hacer la regresión esté completamente cómodo pues con el terapeuta, con la situación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas detrás de las regresiones que la gente pues obviamente no conoce y que también tienen, no vamos a decir miedo, pero tal vez desconfianza. ¿Por qué? Porque hay cosas religiosas a través de la reencarnación. Hay muchas religiones que no aceptan la reencarnación. Entonces, si ustedes son parte de esa regresión, o perdón, de esa religión, ya entrarían a una regresión con esa desconfianza de que la reencarnación no existe, por ejemplo. Y pues los miedos que hemos hablado, ¿no? Y muchas cosas que se han hablado malas, negativas, con respecto a la parte de la hipnosis, gente que tiene miedo que los van a hipnotizar y que van a hacerlos sentir o hacer cosas raras como actuar como una gallina o qué sé yo. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando de estos miedos, pero es muy importante esa entrevista, que la persona que va a hacer la regresión entienda el proceso, se sienta cómodo, y durante la entrevista se hablan de cosas muy personales de la persona que está viniendo a hacerse la regresión, cosas personales que pues necesitan salir para que en el proceso de la regresión se pueda ir a la vida pasada correcta, que lo ayude con la situación que el paciente, que la persona que está haciendo la regresión vaya a ver. Ok, bueno, yo voy a contarles un poco una de las dudas que yo tenía antes de adentrarme a este mundo de las regresiones. Y yo en algún momento me preguntaba, o sea, cualquier persona se puede hacer una regresión, o sea, cualquier persona, digámoslo así, es candidata, lo puede hacer, no sé, se me ocurría a mí eso al principio, contémosles si cualquier persona lo puede hacer. Claro que sí, cualquier persona se puede hacer. En realidad somos todos iguales, con pues las mismas capacidades. Volviendo a la parte de qué persona puede tener una mejor experiencia que otra, pues de nuevo, si tienen algún bloqueo religioso, por ejemplo, esa persona seguramente no se va a relajar y no se va a abrir y no va a llegar a tener una sesión tan bonita como la persona que puede llegar, relajarse y hacerla. Mucha gente, y pues obviamente es normal, no cree en todas estas cosas espirituales. Nosotros tenemos amigos que pues no lo creen y está perfecto, o sea, se respeta los ideales de todas las personas. Entonces, forzar, empujar a una persona que se haga la regresión, pues no lo recomiendo. Muchas personas creen, les gusta, les ha servido
la regresión y quieren empujar a sus parejas o a su gran amigo o amiga, y esa persona no cree, no va a tener una buena experiencia y probablemente incluso va a salir, pues como quien dice, hablando mal de que eso no funciona, de que ves, te dije que no funciona y todo eso. Digamos entonces que esto es como un llamado, se puede sentir como un llamado de, ok, hagamos esto o... Exacto, yo creo que la persona tiene que sentir esas ganas, sentir ese llamado a hacerlo, sentir eso de que wow, seguramente eso me va a ayudar, que eso es lo que tú lo tenías, ¿recuerdas? Marcela era quien me decía, ¿cuándo me vas a hacer? ¿Cuándo me vas a hacer? Ya, hoy, y todo eso. Entonces, eso creo que ese ha sido uno de los grandes factores de las hermosas regresiones que hemos tenido. Yo creo que ahí es importante mencionar algo y es, ustedes se preguntarán, ¿y si es algo tan personal? ¿Y si vamos a ir a descubrir una cantidad de cosas que pues ni siquiera la persona que se está haciendo la regresión sabe que va a ver, que va a descubrir? ¿Pensaste en algún momento como, pues es mi pareja, o sea, de pronto voy a ver, a conocer cosas que eso genere de pronto tensión? O digamos que se llega a un punto muy profesional, a un punto donde no sé cómo lo podamos explicar, pero tiene de pronto alguna, no sé, contraindicación, digámoslo así, de que sea alguien cercano. No, contraindicación no, pero por ejemplo, recientemente que hemos estado con tu hermano, yo le explicaba a tu hermano, le decía, si tú quieres hacerte una regresión, que obviamente es bueno para cualquiera, pero si él no estaba cómodo haciéndolo conmigo, él podía buscar a otros terapeutas. Por eso la importancia de encontrar y hacerlo con la persona con quien haces ese clic. Porque, por ejemplo, volviendo a tu hermano, él podía sentirse como que, wow, si sale algún secreto de mi vida que no quiero que mi hermana sepa, que mi cuñado sepa o algo así. Entonces lo importante es que se sientan cómodos. Y una recomendación más, si es que se van a hacer la regresión, es también importante que no lleguen con una expectativa muy grande, porque todo lo que es expectativa, todo lo que es, por ejemplo, esa situación de, estoy pagando tal cantidad de dinero, entonces quieren salir con todo eso, genera pues un bloqueo, no les permite esa relajación, o incluso durante la misma regresión, si no están viendo lo que querían ver o lo que esperaban ver y se empiezan a presionar como que tengo que hacerlo, tengo que lograrlo, he pagado por esto, eso que lo otro, pues no. Lo mejor, mi recomendación es relajarse, soltarse, permitir el proceso, permitir que el terapeuta los lleve por donde tiene que llevarlos para que salga una regresión espectacular. Ok, al principio hablábamos de esa fase de la entrevista, ¿cierto? Entonces, pues yo recuerdo mi entrevista, contémosles un poquito, esa entrevista tiene unos pasos, o sea, específicos, o simplemente es una conversación, digámoslo así, como lo que la persona quiera expresar. Digamos que ya lo vamos a ir conversando más a fondo, que no es casual que se hablen de ciertas cosas, o existen unos pasos a seguir dentro de este método. Sí, bueno, la entrevista es conocer a la persona, que la persona hable de, primero, pues, por qué se está haciendo la regresión, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te llama a hacerte la regresión? Si es simplemente un llamado, si es porque no, que mi pareja me dijo y que me haga, o que tal persona se sanó y quiero hacerme, etcétera, etcétera. La mayoría de las personas quieren saber su propósito de vida. Okay. Porque dicen, estoy en ese trabajo, no estoy contento, me siento que ese sentimiento de no pertenecer a un lugar, a un trabajo, a una familia, a una pareja, o lo que sea. Entonces vienen con esa duda de cuál es mi propósito de vida, estoy en el camino correcto que como alma antes de venir a esta vida escogí, planeé. Entonces esas son tal vez las dos cosas más grandes. Y después, claro, la gente viene con diferentes situaciones que quieren ver, situaciones con la pareja, situaciones con la familia, muchas madres que quieren entender relaciones con sus hijos, obviamente padres también. Okay. Se puede dar dentro de esos procesos de entrevista, no sé, que se toquen, de pronto se hagan preguntas que la persona
sienta cierta resistencia y de ahí se empiecen a detectar cosas de lo que pueda aparecer en su regresión o pues no sé. Claro, mucha gente llega, vamos a decir así, un poquito cerrada a lo que quieren hablar, porque no es fácil hablar de uno mismo, no es fácil hablar de los problemas que uno tiene. Entonces llegan un poco cerradas y tú le dices, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. Y poco a poco tú ves cómo la persona se va soltando. Y muchas veces en esa entrevista que dura 2 horas, por ejemplo, más o menos, la gente llega a hablar y a soltar muchas cosas que resulta ser casi como una terapia psicológica. Y mucha gente sale muy favorecida tan solo con la parte de la entrevista, porque sueltan muchas cosas. Hablar y soltar nuestros problemas, especialmente para nosotros los hombres, que tenemos esa dificultad y nos agarramos y creemos que guardando los dolores y las situaciones adentro solucionamos el problema. El hecho de hablar, y pues tú como psicólogo lo sabes mejor que nadie, es lo que ayuda mucho. Entonces, con una buena entrevista, más de la mitad tal vez de toda la sesión ya está ganada, porque ya sabes que el paciente va a tener una buena regresión, va a relajarse más, está ya cómodo, ya entra a un estado meditativo, a un estado de trance, ya cómodo, sabiendo que está en buenas manos. Ok. Esta entrevista puede durar aproximadamente, no recuerdo muy bien, que 1 hora y media, o eso también depende mucho de la persona y qué información te quiera dar o qué información va saliendo. Es importante que la persona hable, entonces se da un tiempo de 1 hora y media, 2 horas. Más de eso también ya es cansativo, ¿no? Porque la persona dice, bueno, ya, o sea, he venido a una cita psicológica o esto es una regresión. ¿Okay? Entonces, más o menos entre 1 hora y media, 2 horas es un tiempo bueno para que la persona suelte, se relaje, entre en confianza. Ok. Y esto, o sea, se hace la entrevista y ese mismo día se comienza con la regresión. Contémosles también eso. No, termina la entrevista cuando tú ya sientes que la persona está cómoda. Cuando la persona está cómoda, pues va al baño, hace lo que necesita hacer para no estar en media regresión y que la persona tenga esa necesidad de ir al baño, y se pasa a lo que ya sería, pues llamémosla así, la segunda fase de la regresión, que ya es la regresión en sí. Súper, bueno, ahí ya tenemos una explicación súper válida de esa primera fase de la entrevista, la importancia de la entrevista, de esa conversación previa. Fede, muchas gracias por esa explicación tan valiosa. Ya vamos a ir ahí avanzando. Nuestro próximo capítulo, entonces ya seguiría como pasa después de la entrevista. ¿Cuál es esa segunda fase? O no sé si la llamaríamos la primera fase ya dentro del proceso de regresión, pero ya se lo contaríamos y pues más que todo Fede les va a contar qué pasa después de esa entrevista, así que acompáñenos en el siguiente capítulo para que sigamos aprendiendo y pues ya les voy contando también de mi experiencia. Muchas gracias, Fede, chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.